En este video hablaremos del poder político y los medios de comunicación de 1900 a 1970. El poder presidencial en México ha influido totalmente en los medios de comunicación a través del tiempo. En este video comenzaremos hablando de la última etapa del porfiriato. Porfirio Díaz limitaba cualquier muestra de oposición o ideologías diferentes, tanto en lo político como en lo que decían los medios. Desde 1900 y hasta 1910, los medios de comunicación solo retrataban acontecimientos en referencia al deporte, a la economía y a la diversión, mostrando así un México supuestamente en paz. A pesar de eso, el periodismo de la época fue influenciado por ideas liberales francesas, y poco a poco surgieron diarios de oposición como el Antireeleccionista, México Nuevo, el Constitucionalista, el Imparcial, el Universal y Regeneración. En los años posteriores también se desarrolló la prensa política, además de los telégrafos y los teléfonos. La prensa recibió el nombre de Cuarto Poder, pues tuvo una increíble influencia en la capital del país. Tanto así que hubo un público lector en constante crecimiento a finales del siglo XX y principios de la nueva centuria. Después, la caricatura fue un vehículo importante de comunicación de mensajes ante la sociedad en conjunto. El crecimiento de la prensa escrita e ilustrada durante el maderismo fue signo indiscutible del apoyo financiero, además que orilló al régimen a crear sus propios medios de comunicación. En 1928, luego Portes Gil se puso al frente de un comité encargado de elegir al siguiente mandatario del país. A este grupo se le nombró Partido Nacional Revolucionario, o PNR, una herramienta política para seguir en el poder sin competir por él. 2 años después, durante 1930, Emilio Azcárraga compró una estación para lanzar la XEW Radio. Al año siguiente llega la XEFO, que comenzó como un brazo más del PNR y del PRM. Como era costumbre, el presidente tenía a su disposición múltiples medios de comunicación que solo hablaban a su favor. Ante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, los medios criticaron el no zafarse de la imagen de ser un pelele de calles. Posteriormente, el gobierno de Cárdenas gozó de una popularidad buena ante los medios, pues este impulsó la reforma agraria y la expropiación petrolera. Además, en ese tiempo, él abrió las puertas a hordas de refugiados políticos españoles, lo que le hizo tener una excelente reputación ante los demás. Durante las primeras décadas del siglo XX, los gobiernos comienzan a utilizar los medios de comunicación como difusores de posturas y pensamientos. Cárdenas se vio muy interesado en esto. Otro interesado fue Tomás Garrido, gobernador de Tabasco durante el periodo de Cárdenas, quien usó el cine como difusor de su gestión, pues contrató un camarógrafo que documentara los momentos más importantes de la misma. Cárdenas fue el creador del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, pues necesitaba de la comunicación social y tenía voluntad de concentrar la publicidad en el Estado. El gobierno de Cárdenas fue el primero en darse a la tarea de elaborar una propaganda con sus propios medios. Amplió los instrumentos de control hacia la prensa con la creación de la productora e impresora de papel S.A., que se encargó de controlar literalmente el papel de los medios impresos. El diario El Nacional fue una herramienta cardenista para llevar a cabo la convergencia nacional de fuerzas y cambios hacia una estabilidad de textos de provecho y educativos. En él se dio a conocer a Cárdenas desde su lado humano, justo y cercano. Posteriormente, el presidente alemán vendió la estación XEFO a intereses privados como parte de sus preparativos para la llegada de la televisión. Azcárraga lanzó una campaña para persuadir a los potenciales empresarios en América Latina de establecer sistemas de televisión comerciales en lugar de estatales. Ante 1949, Miguel Alemán otorgó la primer concesión a O'Farrill, quien fundó Televisión de México XHTV. Además, el periodismo era guiado completamente por la política y gobierno mexicano. La publicidad a gran escala llegó con inversiones estadounidenses y los principales programas de TV eran patrocinados por compañías externas. El 1 de septiembre de 1950, el presidente Miguel Alemán impulsó a América Latina hacia la era de la televisión, al transmitir su cuarto informe de la Nación por XHTV, Canal 4 de la familia O'Farrill. En 1955, las 3 estaciones privadas de televisión de la Ciudad de México, XHTV, XWTV y XHGC, competían furiosamente por el dinero de la publicidad disponible. El presidente Adolfo Ruiz Cortines ayudó a establecer la primera estación de televisión estatal, el Canal 11, ubicada en el Instituto Politécnico Nacional. Durante 1958 llega la primera telenovela, Senda Prohibida. Al año siguiente se rompe el récord de televisores vendidos con 120,000 en todo el país.
En 1960, Scherer y otros dos reporteros de Excelsior, Eduardo Descamps y Miguel López Azuara, firmaron un desplegado para denunciar la represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emitía contra el movimiento magisterial independiente, otro hecho que apuntaba al poder ejercido por el gobierno hacia los medios de comunicación. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, el 3 de octubre del 68, las cabezas de diarios como Excelsior, El Universal, El Sol de México, El Nacional y Ovaciones hicieron énfasis en que en Tlatelolco hubo alrededor de 20 muertos a causa de un enfrentamiento de militares que combatieron a rebeldes que trataban de desprestigiar las Olimpiadas. Es evidente cómo ese gobierno era autoritario y limitaba la libertad de expresión en los medios. A pesar de esa censura, el movimiento estudiantil del 68 abrió momentáneamente un espacio periodístico más libre. Del 12 al 27 de octubre se celebraron los Juegos Olímpicos en México, lo que hizo que el presidente Ordaz, a través de la prensa, radio y televisión, se asegurara de que el país fuese visto como si estuviera encaminado en el progreso. La comunicación política en el siglo XX se caracterizó por la ausencia de medios y visiones alternas independientes al gobierno. Hubo una ausencia de opinión pública. Esto fomentó que el 68 fuera conocido como el año de la prensa vendida. Durante este periodo, Julio Scherer estuvo a cargo de Excelsior, el cual fue un diario conservador con destellos avanzados. Sus páginas fueron el espejo de las élites. Este periódico actuó con subordinación ante el gobierno. Como hemos visto, el poder político inevitablemente se entromete en los medios de comunicación, pues son estos donde es más fácil difundir ideas y llegar al grueso de la población. El poder presidencial históricamente ha aprovechado estos medios para limitar otro tipo de ideologías y para mostrar su discurso o imponer su agenda. Gracias por ver este video. Aquí recapitulamos algunos de los aspectos que creemos más relevantes sobre el poder presidencial y los medios de comunicación en México de 1900 a 1970.